amigos, volvemos a estar otra vez aquí en Caja de Pandora. Tenemos aquí a Yolanda Soria, que es la presentadora de hoy. Por pasarle la pelota. ¿Qué tal, Yolanda? Muy bien, Luis, muy bien. Hola a todos. Me ha dicho, hoy te toca a ti presentar, pero arranca en los motores como siempre. Yo creo que ya es la costumbre, ya va solo. Estamos en una nueva entrega de Ágora y hoy nos acompaña, como ya es un habitual de nuestro espacio, de Ágora, nuestro querido amigo Carlos Enrique, que yo siempre me como el Enrique, pero es Carlos Enrique Delfino. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, Luis. Un abrazo cariñoso de aquí de México, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, y a toda la audiencia de la Caja de Pandora, que es multitudinaria y fiel. Así que estoy a vuestra disposición. Pues permíteme que me presento yo, me has dicho. Sí. Es un placer, como siempre te digo, nuevamente contar contigo. Y bienvenidos todos los habituales que nos acompañáis siempre en estas emisiones en directo, a los que llegáis nuevos, a los que nos veréis en diferido. Y un abrazo a todos los que estáis participando en el chat. Un cariñoso abrazo y un afectuoso abrazo. De Luis también, aunque él nos lo dice, pero ya os lo digo yo. Hoy nuestra charla se llama Entrelazamiento cuántico y comunicación. Exactamente. Y como siempre, pues Carlos tiene por ahí previsto una buena exposición. Yo antes de empezar quiero saludar a Iván Martínez, que nos hará de moderador en el chat. Y también quiero preguntarle, bueno, Carlos Delfino, hace poco que empezó con nosotros, pero ya con el canal Libre Conciencia que tiene, nos ha invadido el mercado ya con un curso cuántico y 3 líneas más de vídeos que está haciendo entre el CIO, nosotros y no se sabe dónde. Y no conocíamos nadie a Carlos, pero ya Carlos yo creo que ya se ha convertido en un crack indiscutible de Caja de Pandora. Y nada, aquí queremos darle las gracias porque gracias a él estamos dando un nuevo salto cuántico a este tipo de información que hasta ahora no se daba y que yo le pedí una vez que si él podía dar la especie esta de curso y él me dijo, pues sí, vamos a tocarlo. Y ahora ya no sabemos hacia dónde vamos, sino cómo acabamos cada día, que es hasta aquí de información. Muchas gracias, Carlos. No, es un placer, es un placer. Le hemos pedido que nos dosifique un poquito la información para que podamos asimilarla, digerirla, ¿sí? Para que realmente podamos ir integrando esto de manera que hagamos un pelín más corta la exposición, que tengáis más tiempo para hacer las preguntas y entonces hacer pues más entregas. En vez de hacer una entrega muy larga en la que acabamos un poco mareados, pues hacer varias entregas más pequeñitas, ¿no? Más cortitas. Y él, pues como siempre, está... Y el que quiera seguirlo en todos sus cursos de filosofía cuántica, CIO, etc., en Canal Libre Conciencia, tenéis el material suyo para aburrir. Y también decir, ya que aprovecho, que el 2 de abril Yolanda tiene un taller con Sergio Ramos, un taller también cuántico, ¿no? Bueno, se llama Tiempos Cuánticos porque había que ponerle algún título que englobara un poquito de qué iba la historia, pero... Ya hablamos del taller el otro día, estuvimos comentando un poquito de qué va, y es pues eso, de sanar esos tiempos cuánticos paralelos en los que estamos viviendo y que de alguna forma están influyendo en y no nos permiten llegar a aquella finalidad que queremos. Entonces esto lo iremos ampliando más información y haciendo vídeos con Sergio también en los que explicaremos un poquito y todo. Bueno, yo ya le comunico a Enrique que lo veremos a él lo más seguro que sea en febrero, sobre la última semana de febrero, y la 1 de marzo estaremos seguros ya lo hemos cerrado con Puentes de Luz. Y con Sergio es cuando iremos allá a México. Entonces, miraremos de hacer algo por allí con Carlos también, ya que lo tenemos cerca. Y a la gente en Argentina nos tendrán en octubre, mediados de octubre más o menos, pero ya no mandéis correos, ya os informaremos a través de vídeos cuando estén las cosas cerradas. Entonces vamos a dar paso ya al señor Carlos Delfino y empezamos. Suspenso y emoción. Bueno, voy a empezar con una cosa que se llama cosmovisión coherente. ¿Por qué? Porque cualquier propuesta que uno trae debe estar fundamentada sobre una cosmovisión lo más completa posible. O sea, no puede estar desconectada
del funcionamiento del universo. La biodescodificación que ustedes hacen está muy, muy bien fundamentada con una cosmovisión completa, basada en autores que son en su mayoría físicos, biofísicos, filósofos de la ciencia, pero todo gente que no responde al sistema, ¿no? O sea, son personas independientes en su mayoría, o son institutos independientes. Yo uso mucho, lo sigo usando, el Instituto Quantum de Rusia, el de Peter Garayev, un instituto independiente que vive de sus terapias nada más. Y hoy voy a hablar de otro instituto. Tal vez haya que leer, le digo a la audiencia después, esta especie de apuntes, porque ya no es un PowerPoint, estos son apuntes, y sería bueno que los lean porque cada palabra tiene un sentido, ¿no? Y cada palabra está en su lugar. Bueno, el Harmat, se pronuncia con A, Harmat, como corazón, Institute, está trabajando desde los años 80 con esto, tiene una cosmovisión más que coherente y justamente se dedica a una cosa que se llama la coherencia cardíaca, que ya vamos a ver lo que es, pero la misma como cosmovisión del Harmat me ayudó muchísimo para integrar una cantidad de cosas que tenía dispersas para luego poder sacar algo por escrito que se llame hacia una cosmovisión coherente. Esta gente habla mucho de la coherencia y eso es fundamental. Entonces, en una propuesta de comunicación como esta no es una propuesta terapéutica, esta es una propuesta de comunicación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el que tenemos todos. Primero, despertar nosotros mismos, terminar de despertar, luego crear la masa crítica, o el centésimo mono, o como lo quieras llamar, para que la humanidad pueda dar el salto cuántico, ¿no? Ese es el objetivo que todos tenemos. Y eso tiene que ver con la comunicación. Para hacer una masa crítica de seres humanos, tienen que estar, la verdad que entrelazados, y por eso se llama el tema entrelazamiento cuántico y comunicación. Si no se entrelazan, no se forma nada allí. Entonces, la gente del Harmat dice que de todas las perspectivas científicas del siglo XX, que fueron una cantidad, la más importante, la más profunda, la mejor, es esta conclusión: el universo está total y fuertemente interconectado y en coherencia. Todo el universo está, repito, total y fuertemente interconectado y en coherencia. Algunos dirán qué noticia, pero creo que cuando habla de fuertemente interconectado, eso dice mucho. ¿Y qué es la coherencia? Bueno, la coherencia implica muchos elementos: orden, estructura, armonía, alineación entre sistemas, ya sean átomos, organismos vivos, grupos sociales, planetas, galaxias. Todo el universo está estructurado, de paso, y parten de la misma base que partimos los que estamos aquí presentes, los tres. Lo que existe en el universo es la conciencia, nada más. Lo que es la conciencia. En términos cuánticos sería conciencia no local, ¿verdad? Yo la llamo conciencia absoluta o fuente. Eso es lo que existe. Todo lo demás depende de eso. Esa sería la realidad fundamental, lo que tiene ser en sí.
Bueno, pero todo se organiza también, si lo podemos ver de esta manera, desde la teoría general de sistemas, todo se organiza en sistemas. ¿Y qué es un sistema? Miren qué fácil la definición de sistema de la TGS, de la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan. Punto. Y no le agreguen más nada porque si le agregan algo ya se rompe la definición, porque si le ponen determinado orden a esa interacción, ya estamos hablando de una estructura, en fin, ya cambia la cosa. Un sistema no es otra cosa que un conjunto de elementos que interactúan. Punto. Entonces, la coherencia sería que esos sistemas, ya sean nuestro cuerpo, organismos vivos, ya sea la sociedad humana, ya sea los sistemas a nivel subatómico, cuántico, ya sean los sistemas a nivel cósmico, planetas, galaxias, universos, tienen que estar en orden, lo cual implica una estructura, es decir, orden y un sistema ordenado sería una estructura, armonía, y deben estar alineados entre sí. Y dice que de allí sale otro de los descubrimientos asombrosos del siglo XX. No se olviden que la mecánica cuántica cumplió 116 años, porque el origen de la mecánica cuántica está en Max Planck, y eso fue en el 1900, ¿no? Así que estamos hablando de 116 años, ¿no? No es tan nueva como nos creemos. Lo que pasa es que se puso de moda por una cantidad de factores que después podemos explicar. Hay una razón por la cual se puso de moda y fue Finalmente tuvieron que admitir los científicos que somos nosotros los que manifestamos la realidad. Entonces, como los científicos admitieron que somos nosotros los que manifestamos la realidad, ya sea individualmente o ya sea como raza, con la conciencia colectiva, entonces allí dijeron, bueno, esto parece que no era solamente un asunto de física o de laboratorio, esto tiene que ver con la vida. Y ahí empezó a ponerse de moda la mecánica cuántica. Pero el origen de la mecánica cuántica es del año 1900 con Max Planck. Entonces dice que del siglo XX, el otro descubrimiento asombroso, siempre estoy hablando del HARMAT, y hay que aclarar bien esto porque son muy celosos de lo que ellos tienen, y si no me creen, pregúntenle a Dan Winter, son muy celosos de sus conclusiones. Entonces hay que citarlos constantemente, ¿no? Es la coherencia cuántica. O sea, la coherencia cuántica está relacionada con la coherencia universal y predice justamente el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es un concepto en sí fácil, pero no fue fácil de aceptar, porque el entrelazamiento cuántico en realidad empezó con una paradoja que propuso Einstein, porque Einstein nunca aceptó la mecánica cuántica, decía que la mecánica cuántica estaba incompleta. Entonces, para demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta, justamente lo que hizo Einstein, junto con sus secuaces, un tal Podolsky y un tal Rosen, fue proponer una paradoja para mostrarles que no funcionaba. El problema es que sí funcionó. Y eso fue
un experimento que hizo un tal Bell, de apellido Bell como campana, en 1964. La cosa es que el entrelazamiento cuántico funcionó, pero tenía, después vamos a ir a eso, tenía una cantidad de problemas que no se podían superar de ninguna manera, y entonces esos problemas, que en realidad ellos los llaman fisuras en el experimento, hicieron que Einstein muriera sin aceptar el entrelazamiento cuántico. Él lo llamaba acción fantasmal a distancia, esa cosa rara llamada acción fantasmal a distancia. O sea, tenía que aceptar que el efecto sí existe, pero decía, tiene tantas fisuras, esto no se puede aceptar. Primero, viola el límite de la velocidad de la luz, que eso para Einstein es totalmente imposible. Segundo, viola el principio de incertidumbre de Heisenberg, que eso para Einstein era impensable. Tercero, viola el principio de localidad, por eso se habla de la no localidad, eso para Einstein es impensable. Y lo más importante de todo es que no se puede medir como Einstein estaba acostumbrado a medir. Una medida para Einstein era una medida determinista. Y toda la mecánica cuántica, en toda la mecánica cuántica, las medidas son probabilísticas. Puede ser que suceda con cierto margen de probabilidad. Las posibilidades cuánticas son infinitas. La sopa cuántica tiene infinitas posibilidades. Pero probabilidades, o sea, siempre hay probabilidades de que no suceda lo que yo espero que suceda. Y eso no lo podía soportar Einstein, y discutía con Bohr, y decía, Dios no juega a los dados, no puede ser que la medición sea probabilística. Tiene que haber, decía Einstein, algunas variables subcuánticas que no estamos viendo y que permitan la medición determinista. Y entonces Bohr le decía, no, lo que pasa es que la probabilidad es justamente la característica esencial de la cuántica. Y Einstein le contestaba, Dios no juega a los dados. Y así estuvieron no sé cuánto tiempo. Pero murió Einstein sin aceptar esto. Y es tan fácil el entrelazamiento como decir que es la comunicación instantánea sin que transcurra ningún tiempo, entre partículas subatómicas separadas por la distancia que ustedes quieran. Una acá y otra en la galaxia Andrómeda, si quieren. Del otro lado, en otro universo, si quieren. ¿Ah? Ahora, después en el siglo XXI ya la cosa se puso mucho más interesante, porque esto que en el siglo XX los científicos juraban y perjuraban que solo funcionaba a nivel subatómico, a nivel cuántico, que ni siquiera es un nivel nanoscópico, después resulta que una serie de experimentos comprobaron, y esto lo conté en otro programa, no sé si recuerdas, Yolanda, comprobaron que a nivel nanoscópico sí funcionaba. ¿Te acuerdas del fullereno? Sí. El fullereno C70, que es un átomo es una molécula con 70, en este caso 70 átomos de carbono. Yo había puesto incluso había hecho una imagen, un paralelismo, si tendría que más o menos la diferencia entre el electrón, que es con lo que se empezó a hacer este experimento, y el fullereno es la cabeza de un alfiler contra 70 estadios internacionales de fútbol, juntos. Y funcionó con el fullereno, y un poquito después resulta que funcionó ya no a nivel nanoscópico, sino que funciona a nivel microscópico con una cosa que llamaron el tambor cuántico, que es un disco vibratorio, y también funcionó, o sea, funciona a nivel nanoscópico y funciona a nivel macroscópico. Y en el 2011 hay quienes aseguran que lograron hacer esto con 2 pedazos de diamante. O sea que según algunos, y esto
hay que revisarlo muy bien, porque decir las cosas es muy fácil, pero al final hay que investigar. Eh, Funcionó a nivel macroscópico. Lo que sí se sabe en el siglo XXI es que el ADN humano responde a una cantidad, yo no sé si decir a todas, porque sería demasiado amplio, pero responde a una cantidad de leyes cuánticas. Responde al entrelazamiento. Y eso sí fue comprobado, y eso sí fue una investigación que la siguió Greg Braden, con una cantidad de experimentos que no sé cómo los encontró, pero fueron experimentos del ejército, que estaban escondidos, ¿verdad? De alguna manera tuvo acceso a ellos, pero esos experimentos del ejército de los Estados Unidos demostraban que hay una persona en un lugar y a 60 kilómetros hay una muestra de ADN, y si tú a esa persona le cambias su emoción, tú puedes ver a 60 kilómetros cómo cambia su ADN. ¿Qué significa eso? Que el ADN tiene propiedades de entrelazamiento. Y lo último que se descubrió, que esto sí es explosivo, premio Nobel en medicina, se llama Luc Montagnier, asegura que logró pasar un ADN de un tubo de ensayo a otro tubo de ensayo con agua. O sea que el ADN, dice él, tiene propiedades de teletransportación. Hasta el momento la teletransportación solamente se pudo hacer a nivel de qubits. Te cuento, un qubit es como un bit cuántico, ¿sí? O sea, a nivel de información no se puede haber hecho teletransportación de otra manera hasta ahora. Él asegura que el ADN se teletransporta, Luc Montagnier. Eso es explosivo, le va a caer toda la comunidad científica encima. Pero ya le cayeron encima porque en el 2012 Luc Montagnier dijo que el SIDA era una estafa. Fue después que saliera aquel libro de Luis Carlos Campos, La macroestafa del SIDA. Lo dijo primero Luis Carlos Campos, y después vino Luc Montagnier, pero es un premio Nobel. O sea, a uno le podemos decir que es conspiranoico, entonces, bueno. Pero al premio Nobel, ¿qué tenemos que decirle? Con que el SIDA es una estafa. ¿Eh? Entonces Luc Montagnier dice, bueno, si el SIDA existe, yo quiero que me muestren el virus VIH, porque los virus se pueden ver. ¿Sabían que los virus se pueden ver? Tenemos microscopios tales que pueden observar virus. Pues nadie lo vio nunca. ¿Y por qué nadie lo vio nunca? Porque no existe. Y entonces, ¿cómo es que hacen con el tema del SIDA? Pues vas a un laboratorio, te hacen un análisis de sangre, sales positivo, pero sales positivo porque tienes tu sistema inmune bajo. Pero eso pueden ser por infinitas cosas. No tiene nada que ver con un virus. Y entonces te empiezan a dar esos venenos que te dan ellos, y en realidad mueres envenenado, no mueres por una cosa que se llama SIDA. Y no solamente mueres envenenado, sino que para pagar esos venenos, toda tu fortuna, todo lo que hiciste en la vida, se lo dejaste a la medicina y a la farmacéutica. Es una macroestafa y es un negocio redondo. No lo digo yo, lo dice Luc Montagnier, premio Nobel, unos 85 años tendrá ahora. Creo que no le importa que lo maten, porque en cualquier momento lo hacen desaparecer. Está vivo. No sé por cuánto tiempo, si sigue hablando así, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice el Instituto HeartMath? Porque si no me estoy yendo mucho por las ramas. El Instituto HeartMath dice que el corazón no es solamente una bomba de sangre. El corazón es una... Vamos a pasar a... Esto sí. El corazón ya sabemos que tiene neuronas, eso es viejo y sabido ya. Pero además de tener neuronas, el corazón responde a las emociones.
y genera, de por sí, solamente por el voltaje que tiene y por su movimiento, por sus latidos, genera campos electromagnéticos toroidales, que en algunos casos pueden llegar hasta 5 metros de la persona. ¿Sabían eso? Ahí les puse una imagen de un campo toroidal. Está medio apretada la imagen, tendría que estar más estirada. Pero puede llegar hasta entre 4 y 5 metros, ¿no?, de la persona. Hacia afuera. Eso proyecta hacia afuera, forma parte de lo que se llama bueno, toda tu parte energética, ¿no? Todo tu campo bioenergético. Todos tenemos un campo bioenergético. La mayor parte del campo bioenergético la da el corazón. El cerebro también, pero no es tan importante como el corazón, aunque no lo crean. El cerebro sería como una computadora cuántica y tiene una cantidad de funciones muy importantes, pero para esto que estamos hablando aquí, para la comunicación y para la salud, es más importante para el HeartMath el corazón. O sea, el corazón, con esos campos toroidales electromagnéticos, lo que hace es afectar de manera directa al ADN. Y al decir que afectamos de manera directa al ADN, quiere decir que todos los sistemas del cuerpo, y podría aburrirme de mencionar sistemas, pero sistema nervioso central, sistema linfático, todos los sistemas que ustedes quieran que tenemos en el cuerpo, endocrino, dependen del ADN, porque el ADN es el que le manda la información para que se conformen las células. El sistema inmune, por ejemplo, depende del ADN. Entonces el corazón, el sistema nervioso central, que no es solo el cerebro, pero es la parte más grande del sistema nervioso central, depende del ADN. Entonces esos campos toroidales del corazón van directo al ADN, también van al cerebro, a la parte frontal del cerebro. Y toda nuestra salud psicológica y toda nuestra salud fisiológica dependen de la coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca, a su vez, depende de las emociones coherentes. Y acá está la cosa, ¿qué es una emoción coherente? Bueno, no es tan fácil el concepto, porque nosotros tendemos a pensar que una emoción coherente es solamente una emoción positiva. Y la verdad que el HeartMath sí dice que se comprobó que las emociones positivas ayudan a la coherencia cardíaca. Eso sí lo comprobó. Pero hay emociones que no necesariamente son positivas para nosotros, por ejemplo llorar, pero sí son coherentes. Llorar es coherente. Se aconseja llorar, ¿sabían? O sea, cuando uno está en un duelo, cuando se te muere un ser muy querido, no te vas a poner a reír, te vas a poner a llorar. Y esa emoción, llorar, que nosotros la tenemos como negativa, es coherente. Y muy coherente. Después están esas otras personas que hacen fuerza para ser felices, ¿no? O sea, se estresan para ser felices. Parece que tienen la obligación de estar felices. Uno sabe que se está muriendo por dentro, pero te muestra una cara de felicidad y se ríen. Realmente es una risa nerviosa, una risa histérica. Eso es una aparente emoción positiva. Aparente emoción positiva. Pero es incoherente. Es incoherente. Entonces, ¿qué es una emoción coherente? Ahora lo vamos a ver. Pero levantó la mano la alumna. Adelante. Te voy a interrumpir un segundo. Ayer me hicieron una pregunta que tiene relación con esto, ¿no? Y me preguntaban, ¿qué hay que hacer para no estar deprimido? Y digo, es que la depresión tiene su función, biológicamente hablando también. Es la parte en la que te permite tu sanación. Tú, si estás triste, no puedes estar riéndote, porque entonces
La incoherencia entre tu emoción y lo que tú expresas es lo que va a generar esa disonancia entre ambas, o sea, el que yo pienso o siento una cosa y expreso otra, o intento ocultar eso que estoy sintiendo, esa desarmonía entre las dos cosas es lo que va a generar esa patología o ese síntoma físico que llamamos enfermedad. Eso es la incoherencia a nivel biológico, a nivel fisiológico nuestro. Es decir, no hay emociones malas ni buenas. No, aquí siempre estamos acostumbrados a hablar en términos de dualidad, pero una emoción de tristeza expresada en un momento, como tú dices, de duelo, de dolor, por lo que sea, que has perdido un ser querido, por otra situación, porque se ha roto tu pareja o por algo de este tipo, sea malo, es coherente y es necesario expresarlo y dejar que fluya y que salga fuera, no reprimirlo. O sea, que es totalmente en línea con lo que estás diciendo y tiene toda la lógica del mundo. O sea, es que realmente es así y es necesario ser coherentes con lo que sentimos y con lo que pensamos. Por eso el miedo es tan coherente, por eso el miedo va tan directo, porque cuando tenemos miedo, tiene miedo nuestra mente, nuestra ser, nuestra emoción y nuestro físico, es todo en uno. O sea, no podemos dominar el miedo generalmente nos domina, hablamos de miedo intenso. Por eso es tan potente el miedo, pues tenemos que hacer eso mismo que hacemos con el miedo, que es tenerlo todo alineado, toda nuestra expresión a todos los niveles, hacer lo mismo con el resto de emociones y de pensamientos, alinearlos todos en la misma dirección, o sea, vibrar todo con esa emoción y expresarla por completo. Y ya te dejo que continúes con tu exposición. Es tremendo. Juro honestamente que me gozo en trabajar con terapeutas, porque todos estos conceptos que yo los estoy manejando, que yo no soy terapeuta, ustedes los viven diariamente. Claro que la depresión tiene su lugar, claro que la tristeza tiene su lugar. Pablo Neruda hablaba del gozo de estar triste, le encantaba estar triste. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, le encantaba. Entonces, si el tipo se ponía a hacer fuerza para estar contento, cuando en realidad lo que quería es estar triste, eso es una tremenda incoherencia. O sea, lo que yo siento tiene que estar en línea con lo que yo pienso, y lo que yo pienso tiene que estar en línea con lo que yo hago. No puedo estar haciendo fuerza porque se supone que soy una persona despierta y tengo que estar contento, ¿no? No, nada que ver. Y justamente la palabra, mira, usaste la misma palabra que usan los científicos de Harvard, armonía. Esa es la palabra. La coherencia sería un sinónimo de armonía, ¿verdad? Entonces, hay que entender acá dos cosas. Una cosa es que es cierto que los experimentos del Instituto Harvard en laboratorio y han tenido tiempo de hacerlo de manera natural con personas en su medio, porque desde los años 80 que están con esto, no hay quien le discuta. Nosotros, personalmente, hace 16 años que estoy con esto, ellos están desde el 80 con esto, desde los años 80, así que ni quien le discuta. Ellos dicen que las emociones positivas, que la gente llama positivas, por ejemplo, lo que le podemos decir, mencionemos alguna: agradecimiento, compasión, ¿verdad? ¿Qué otra? Alegría, ¿no? Han descubierto que sí tienen una correlación positiva con el tema de la coherencia cardíaca, con la variable coherencia cardíaca, tiene una correlación positiva. Eso es una cosa. Pero no es igual, emoción positiva no es sinónimo de emoción coherente. Eso es lo que me gustaría que quedara súper claro aquí. Emoción positiva no es sinónimo de emoción coherente. Y otra cosa que tiene que quedar muy clara aquí es que coherencia cardíaca
tiene que ver con los pulsos del corazón, pero no son los pulsos del corazón, no son las pulsaciones. Pues yo puedo correrme una carrera y venir con una pulsación de 120, que se considera ya taquicardia, pero es porque me corrí una carrera de velocidad. Entonces estoy con una taquicardia coherente. Estoy con una taquicardia coherente. O puedo estar súper relajado, en un estado de relajación absoluta, y entonces bajo la frecuencia cardíaca a niveles muy bajos, qué sé yo, 60, pero no necesariamente esa frecuencia cardíaca es coherente. Entonces, de lo que ellos hablan, y esto hay que tenerlo muy, muy claro, es de la variabilidad del ritmo cardíaco. La variabilidad del ritmo cardíaco, ahora les voy a cambiar acá la diapositiva, tiene que ver con la estructura en los cambios de pulsos en periodos de tiempo. O sea, no es que yo me tomo el pulso en un momento y ya, y con eso voy a sacar la coherencia cardíaca, no. Necesito muchas mediciones, incluso ellos lo correlacionan con otras variables como presión arterial, una cantidad de cosas. Pero tratándose del pulso cardíaco, no es que yo mido el pulso cardíaco en un instante. No, no. Tengo que hacer muchas mediciones y después calcular la variabilidad. Ni se me ocurre en este momento explicar cómo se calcula la variabilidad. Ni se me ocurre, porque eso es estadística. Pero lo voy a explicar y paso una propagandita, lo voy a explicar en mi curso de filosofía cuántica. En realidad hay que sacar una media aritmética, después una desviación estándar, y después hay que dividir la desviación estándar por la media aritmética sobre una cantidad de mediciones, qué sé yo, 50 mediciones. Entonces, Carlos, sí. tienes que decir en qué clase, en qué curso, en qué vídeo está puesto del curso de filosofía cuántica, para que la gente pueda llegar. Filosofía cuántica es todos los jueves a las 19 horas de España. ¿Sí? ¿Dónde? En el canal Libre Conciencia. Si ustedes ponen en YouTube con todas las tres palabras canal Libre Conciencia, ya sale. O sea, ya tiene cierto, ¿no? Sale. Jueves 19 horas. Voy a enseñar a calcular la variabilidad del ritmo cardíaco, no este jueves, sino el otro jueves. No el jueves, no mañana, sino el siguiente. Quería decirles que en España están vendiendo sensores que ya hacen esto automáticamente, te sacan una gráfica en el ordenador, están vendiendo software que te calculan esto. Después les voy a dar la dirección electrónica por si alguien quiere comprar esos software. Lo único que yo les digo que el Instituto Harvard, los mismos científicos del Instituto Harvard dicen que por supuesto es mucho mejor medirse, conocer mi variabilidad de ritmo cardíaco, pero no es necesario. Porque dice, la mayoría de la gente sabe cuando está en un estado de armonía o cuando está en su contrario, que sería un estado alterado. Y en un día uno se puede alterar por muchísimas cosas. Alterar viene de alter, que significa otro. O sea, uno deja de ser uno mismo para convertirse como en otro. Esas alteraciones serían lo contrario a la armonía. Entonces, aprendamos primero a reconocer cuál es nuestro estado normal de armonía y de coherencia. O sea, uno sabe cuando está sintiendo una cosa, está pensando otra distinta y está haciendo otra distinta. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sí lo sabemos.
En nuestro fuero íntimo lo sabemos. ¿Ya? Lo tenemos que aprender. Si no quieren medirse, si no quieren hacer cálculos estadísticos, tenemos que aprender cuál es nuestro estado de armonía y tenemos que aprender cuál es nuestra variabilidad del ritmo cardíaco normal. Variabilidad del ritmo cardíaco. VRC. VRC. Dice Harmat que la coherencia se refiere a la totalidad donde el todo es más que la suma de las partes individuales. O sea, si bien somos un sistema formado por muchos sistemas, somos más que eso. El todo es más que la suma de las partes. Eso lo sacaron de la teoría de la Gestalt. Lamento comunicarles, no es de ellos, pero bueno, aquí está. Y que para que un sistema funcione debe tener la propiedad de coherencia global. Para que un sistema funcione debe ser coherente. En este caso, nuestros sistemas físico, mental, emocional y social tienen que estar en coherencia. O sea, si mi estado físico no está en coherencia con el mental, o no está en coherencia con el emocional, y no está en coherencia, es decir, alguno de estos, físico, mental, social, emocional, si uno de esos no está en coherencia, no logro la coherencia cardíaca. Y de la coherencia cardíaca, repito, depende toda nuestra salud y depende este tema del que estamos hablando, que es la comunicación. O sea, me voy a comunicar, pero no me voy a comunicar de manera coherente. Aquí vamos a hablar de ahora en más, en esta serie que se llama La comunicación consciente de la humanidad. Empezamos en ahora. De aquí en más vamos a hablar de comunicación coherente. Así como hablamos de emociones coherentes, vamos a hablar de comunicación coherente. Un sistema incoherente, un sistema caótico, tiene su lugar en el universo. Esto lo descubrió otro premio Nobel ruso, premio Nobel 1977, Ilya Prigogine, descubrió los llamados sistemas alejados del equilibrio. Y los sistemas alejados del equilibrio tienen su lugar en el universo. O sea, pueden existir. Nosotros podemos ser un sistema alejado del equilibrio caminando. Pero ese sistema alejado del equilibrio puede volver al equilibrio. Tiene leyes diferentes. Él lo que descubrió fueron las leyes de esos sistemas alejados del equilibrio que tienen mucha entropía. Y una de las leyes principales, y esto nos ayuda a la esperanza con nuestro planeta, porque nuestro planeta está viviendo en un sistema, en este momento, alejado del equilibrio. En un solo golpe, con un solo cambio, puede dar el salto cuántico de volver al orden. Del caos al orden en un solo salto cuántico. ¿Sí? ¿Se están perdiendo? ¿Sigo? ¿Paro? A ver, por mí puede seguir. Yo estoy escuchando y veo que en el chat tampoco hablan, con lo cual están atentos todo el mundo hoy. Está toda la clase, tienen la clase todo para ti. Tienes ahora mismo 81 personas viéndote en directo. Perfecto. Yo quisiera que quedaran claras varias cosas acá. Primero, una emoción positiva no es una emoción coherente. Segundo, el ritmo cardíaco solo no es de lo que se está hablando aquí para tener coherencia cardíaca. Se está hablando de la variabilidad del ritmo cardíaco. VRC. VRC. Variabilidad del ritmo cardíaco. Se puede calcular. Lo que pasa es que no es medirte el pulso en un momento. Tienen que hacer 30, 50 mediciones. A partir de allí yo les enseño cómo se calcula. ¿Ya? Y otra cosa, si no estoy en coherencia, no se desesperen, porque este Prigogine lo que descubrió es que un sistema que es caótico, no está en coherencia, tiene esa bonita ley de que pasa de la incoherencia a la coherencia en un saltito cuántico, es decir, es un cambio nada más, tras, pasa
de un lugar a otro. Pon el ejemplo de un lago que estaba muy por debajo del punto de congelación, entonces no se congelaba. Estaba tan por debajo del punto de congelación que no se congelaba. Entonces cayó una tropa de caballos en el lago y esa diferencia de temperatura, esa pequeña diferencia de temperatura del cuerpo de los caballos, hizo que se llegara al punto de congelación y ¡rup! Se congeló el lago. Era un sistema alejado del equilibrio que tuvo una pequeña variación de temperatura y se estabilizó de un momento a otro. Y ahí quedaron atrapados los caballos, por supuesto, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende lo que es? O sea, de un momento a otro. Es el famoso darse cuenta. Creo que hablan en la biodescodificación. Tomar conciencia, el darse cuenta. Es simplemente darse cuenta y hacer un cambio. Listo. O sea que no hay que desesperarse si yo no estoy en la coherencia. Lo que sí hay que dejar, y en esto enfatizan muchísimo, es la mente egoica. Esa hay que dejarla de lado, porque de lo que íbamos a hablar hoy, que finalmente me quedé en la parte de fundamentos, pero de lo que íbamos a hablar hoy era de la primera de las comunicaciones. Y la primera de las comunicaciones es la comunicación interna que nosotros tenemos que tener entre nuestra conciencia individual, a mí me gusta más decirle como Chopra, circunscripta, y la conciencia absoluta o la fuente. Esa es la primera de las comunicaciones que tenemos que activar. Porque si bien ya estamos conectados, o sea, nosotros somos fractales de la fuente, somos fractales de la conciencia absoluta, estamos conectados. Yo siempre pongo la analogía del teléfono de los viejos, del teléfono con cable, que tiene un cable y está conectado, no puedes negar que está conectado, ¿no? Pero resulta que tú tomas la decisión de no responder las llamadas, y ahí suena y tú no respondes. Y tú sabes que es una llamada importante, sabes que es una llamada que te va a cambiar la vida, pero a ti no se te da la gana responder y no respondes. Entonces, ¿de qué sirve que estés conectado con el teléfono? ¿De qué sirve que tengas una conexión, incluso que la estás pagando mensualmente? ¿De qué te sirve? De nada, porque tienes una conexión, pero no tienes comunicación. Y eso es lo que pasa con nuestra mente. Si nosotros nos manejamos con la mente chiquita, que se llama ego, con esa mente pequeña que se llama ego, y no nos manejamos con la gran mente, porque la conciencia también es mente, principio hermético, todo es mente, el universo es mente, la conciencia también es mente, la conciencia, primero que nada, es energía e información, juntas. También tiene inteligencia, también tiene emociones, también manifiesta. Tenemos todas las características de la fuente. Nuestra conciencia individual circunscrita tiene todas las características de la fuente porque somos fractales. El problema es que algunos interrumpen la comunicación y al interrumpir la comunicación no tienen más remedio que trabajar solo y exclusivamente con el ego. Y con el ego siempre vienen los miedos, porque el ego sabe que no tiene existencia propia, es un invento, y siempre tiene miedo. Siempre va a haber algo que está mal, siempre va a haber algo que no le gusta, siempre va a haber algo que lo tiene descontento. Si tengo, me da miedo perderlo, si no tengo, lo deseo, siempre va a estar mal el ego, ¿no? Entonces desde el ego no hacemos nada. Eso se enfatiza mucho. Y además el campo energético del corazón está acoplado a campos de información. Chequen esto porque lo que dice esta diapositiva es la locura, ¿no? Que no están limitados al tiempo y el espacio. Entonces hicieron experimentos, esta gente del Harvard, donde demuestran
que el corazón recibe información intuitiva antes que el cerebro, está ahí en amarillo, y que el corazón envía diferentes patrones y señales al cerebro antes de que las cosas sucedan. Antes de que pensemos en esa cosa, ya el corazón mandó una señal al cerebro. Acá hay una especie de clarividencia cardíaca. Si está en coherencia, si estás en incoherencia cardíaca, no. Utilizar esta anticipación del corazón, que el Dharma la afirma como real, yo creo que puede ayudar muchísimo a restablecer la comunicación con la fuente. Y acá viene el viejo consejo de la sabiduría popular. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Otra persona que está en duelo dice, me duele el corazón. Se usa mucho acá en México, dice, me duele el corazón. ¿Es real? ¿Es real? Y no es que el que te duele el corazón, no quiere decir que ese corazón esté incoherente. Otra cosa que quisiera dejar muy en claro, al final dejé a todos los otros autores y estoy solo con el Dharma, pero es muy importante, es que un estado de relajación no quiere decir, ya lo dije cuando hablé de bajar el pulso, no quiere decir que yo tenga coherencia cardíaca. No quiere decir que mi variabilidad del ritmo cardíaco sea coherente. ¿Ya? Y finalmente, la recuperación de cualquier cosa, de procesos físicos, patógenos, psicológicos, de cualquier sistema fisiológico o psicológico, si yo tengo lo que se llama coherencia cardíaca, me voy a recuperar mucho más rápido, logrando la coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca solo se logra si yo experimento emociones coherentes, pero me voy a curar mucho más rápido. Personalmente les digo, no voy a la parte de los ejercicios de Harmat ahora, pero personalmente les digo lo que hago. Lo que hago yo es evitar a muerte el estado de no armonía, el estado de alteración. Cuando veo que me altero por algo, si voy manejando y estoy atorado ahí en el tráfico y tengo una clase y justo mis alumnos tienen examen y no voy a llegar, entonces me empiezo a poner nervioso y alterado, yo sé que voy a perder la coherencia cardíaca. Entonces hay ejercicios que al final se los voy a contar y que los voy a enseñar mañana. Esos ejercicios los voy a enseñar mañana. Esos ejercicios los voy a enseñar mañana para volver de un momento a otro a la coherencia cardíaca. Cada vez que te alteras, no vas a ir a pedirle una terapia a Luis Palacios o una terapia a Yolanda Soria, ¿no? Te alteras 4 o 5 veces al día, necesitarías 4 o 5 veces pedir una terapia. Es un poco difícil. Pero hay ejercicios que te vuelven a la coherencia cardíaca. ¿Y saben lo que me funciona mucho a mí? ¿Vieron que la música te transporta? Si una música te lleva y te transporta a un momento de tu vida específico. ¿Sí les pasa eso? A todos nos pasa, ¿no? Entonces me pongo una música que me lleve a un momento de mi vida que yo lo considero un momento feliz, un momento de armonía, un momento que estuve bien. Entonces pongo esa música y automáticamente tengo mi selección musical en el auto y automáticamente me transporto a ese momento. Porque la base del ejercicio no es solo la respiración, tienen una respiración, pero la base del ejercicio es esta. Si yo salgo del estado de armonía, tengo que tratar de revivir un estado de armonía anterior.
¿Y saben cuál es el estado de armonía perfecto? El estado de armonía perfecto se lo va a contar Yolanda ahora, porque yo nunca lo viví, y es el sentirse uno con todo y con todos. ¿Te acuerdas de esa experiencia? Yo ya lo he explicado Cuéntame. en Pero varias ocasiones, ¿no? otra vez, porque de esto habla el Harman, de esto habla el Harman. Es decir, si tú tuviste esa experiencia, estás salvada, porque lo que haces es revivirla, por lo menos recordar cómo te sentías. Exacto. Lo que tiene ese tipo de experiencias es eso, es que realmente cuando las vives una vez, aunque no vuelvas a vivirla, a experimentarla, lo que hacen es que integres en ti ese conocimiento, esa sensación, esa emoción, ese estado, de manera que cuando tú lo quieres replicar, solamente tienes un poquito como que recordar, acudir al archivo que tienes ya en ti para rescatar un poquito esa experiencia y traerla de nuevo al presente, ¿no? Y te facilita el volver a conectar con ese estado. Entonces son muy positivos en ese aspecto, ¿no? Este tipo de experiencias. Y lo que yo sentí en ese momento fue un estado total de neutralidad. O sea, allí había un estado de conexión con el todo en el que yo era todo, yo era el universo, era la más pequeñita hormiga de la tierra, era el aire, era, como yo siempre digo, el asesino, era la víctima del asesino y todo estaba bien, todo era perfecto y cada cosa cumplía su función y todo estaba en perfecto equilibrio, en perfecta armonía. Entonces, no hay una sensación de bien y mal, de positivo, negativo, como dualidad de bueno y malo. Hay una sensación de polaridad de energías, ¿no? Negativa y positiva en el sentido de la polaridad de las energías, pero están perfectas en su polaridad. O sea, tal y como están, están bien y son ideales y están cumpliendo su función, de manera que todo es como tiene que ser. Es una sensación y una emoción muy grande en ese sentido, ¿no? Es como muy, eh, podemos decir como un éxtasis, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero no es un estado de felicidad, un estado de, ¡ay, que esto que dicen de un amor desbordante! Como, no se trata de eso, se trata de un estado más bien de equilibrio, Armonía. de equilibrio, perfecto equilibrio, una armonía perfecta, todo es perfecto como tiene que estar. Sea bueno, sea malo, en los términos en los que nosotros lo medimos todo, lo barajamos, es perfecto así, y está bien. Y no te choca, es curioso, pero en ese momento no te chocan las guerras, no te chocan, pues eso, los asesinos, aquello que a nosotros nos parece más cruel desde aquí, desde la dualidad, no te choca, no es algo que te altera. Ves que tiene una función y que está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces no se trata de fomentar la guerra ni los asesinatos, no va por ahí la cosa. No, Quiero no. decir que todo en ese estado tiene su razón de ser y su estado de armonía dentro de sí mismo, ¿no? Y dentro del global de todo lo demás. Lo cierto es que no se puede definir con palabras, porque Yolanda tiene el don de la palabra. De por sí, Yolanda tiene el don de la palabra. Pero por más que trate de definirlo con palabras, es imposible definir esa experiencia con palabras. Yo la llamo experiencia cumbre. Ahora la estoy llamando experiencia directa con la fuente. No se puede definir con palabras. Los que tuvieron o los que tienen, cada vez estoy conociendo a más gente, la suerte de haber tenido esa experiencia, según el Harmat, deberían tratar de recordar lo que sintieron, no de revivir, no de vivir la experiencia otra vez, sino de recordar lo que sentían cuando tuvieron esa experiencia. Cada vez conozco más gente, como que la estoy atrayendo a la gente que tuvo esa experiencia. Yo nunca la tuve, pero estoy atrayendo gente. Y voy a decir algo que se van a enojar mucho, pero es verdad. Son todas mujeres. Parece que las mujeres tienen... Todavía no lo saco como una ley, pero obviamente la mujer, como usa, no, en serio, como usa más el hemisferio derecho, debe ser eso. Es más fácil que tenga esa experiencia porque ya conozco 6 casos y los 6 son mujeres. Quizás estamos más acostumbradas a manejar las emociones, a conectar con ellas, estamos en ese aspecto como con una facilidad mayor de conexión porque tenemos más costumbre, ¿no? de esa dinámica, somos más emocionales.
Yo lo que sé es que estoy coleccionando esas experiencias y estoy esperando que llegue el varón, el hombre, ¿no? Porque ya todas mujeres me está poniendo nervioso. Yo conozco algunos. Ah, bueno, perfecto. Colecciono testimonios, aunque a algunos me dicen que les aburren los testimonios. Para mí el testimonio es la prueba de que no hay nada más práctico que una buena teoría. Como decía Kurt Lewin, que Kurt Lewin es uno de los teóricos de la Gestalt, y si fue teórico de la Gestalt, es teórico de la biodescodificación. Entonces, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y entonces, yo estoy coleccionando testimonios. Pero hasta ahora fueron todas mujeres. Le voy a decir lo que hago yo, que no tuve esa experiencia. Yo me transporto a mis 14 años, mi familia iba 3 meses, allá las vacaciones de verano son casi 3 meses. Después no tienes más vacaciones en todo el año, pero terminan las clases por allí por mitad de diciembre y vuelves a comenzar las clases la segunda semana de marzo, así que son casi 3 meses. Mi familia tenía una casa en un balneario que además de playa tenía bosque de pinos, bosque apretado de pinos. A mí me gustaba mucho ir a explorar solo esos bosques de pinos apretados. Bueno, la sensación que yo tenía en soledad, en medio de la naturaleza virgen, casi, porque ahí no pasaba gente, en medio de esos pinos gigantescos, bueno, la sensación todavía la recuerdo. No es lo mismo que eso que estamos contando de la experiencia directa con la fuente, pero es parecidito. Es una experiencia de armonía con la naturaleza. Pero podría ser una experiencia romántica con una pareja que has amado mucho, aunque no esté contigo, y recordar lo que sentiste cuando estabas con esa pareja. Puede ser una mascota que querías mucho y jugabas con ella y te hacía y era una gran compañía, aunque ahora no esté, puede ser también. Cualquier momento de tu vida que te haya dado esa sensación de armonía, esa sensación que no es de exaltación, no, es armonía, es equilibrio, es coherencia. Entonces, cuando yo logro recordar lo que sentía mientras estoy respirando de una manera muy profunda, porque es 5 segundos de respiración y 5 segundos de soltar la respiración, que generalmente no se hace en tanto tiempo. Mientras estoy respirando de esa manera, recuerdo cómo me sentía y vuelvo automáticamente a la coherencia cardíaca. A eso me estoy dedicando ahora y llega un momento cuando lo haces muchas veces, evitar la alteración y hacer el ejercicio, evitar la alteración y hacer el ejercicio o usar la música como que no te altera. No te alteras, alterarse es un hábito también. Es decir, me salto el paso de hacer el ejercicio y directamente no me altero. Es un hábito. Sí, respondemos a muchas situaciones con automatismos, como hemos aprendido a responder en esa situación, a reaccionar. Entonces, podemos reeducar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra emoción para, vamos a decir, encauzarlas en una dirección que nos sea más positiva para nosotros, más beneficiosa, que no se te desborden las emociones y te manejen a ti, sino que no se trata de controlar, porque controlar es como reprimir, es como tenerlas ahí apretadas y que no salgan, sino de encauzarlas de un modo más constructivo, podríamos decir, ¿no? De proyectarlas de un modo más constructivo, de manera que no te hagan daño, sino que realmente te sirvan para un aprendizaje o para tener esa experiencia y sacar algo positivo de ella, ¿no? Exactamente. Bueno, en esas ando. Lo que pasa es que ahora van a decir, resulta que ahora el Instituto Harmat tiene la verdad absoluta. No. Eso fue hoy, porque ya no nos da tiempo para más. Pero en la próxima entrega de Ágora, ahí voy a usar
Ervin Laszlo, voy a usar a Nassim Haramein, voy a usar a Penrose y Hameroff, voy a usar a David Bond, voy a usar una cantidad, y ustedes van a ver qué interesante, como todos estos eh, científicos y filósofos de la ciencia dicen lo mismo, con otras palabras, pero dicen lo mismo. O sea que no es el hard math. Voy a usar a Peter Garayev, como siempre, y dicen todo lo mismo. O sea, están de acuerdo. Están de acuerdo. ¿Ya? Muy bien. Pues como tú dices, en el siguiente vídeo continuamos o continúas con tu exposición y continuamos con todos Sí, estos porque personajes de los que nos estás hablando que nos... lo contrario se van a ir. Acá les dejo la página española, aunque pusieron un nombre en inglés, no sé por qué. www, creo que sale bien grande ahí. online. www.healthmanaging.com. Vale. Aquí. Se ve en amarillo ahí abajo, ¿no? Sí, sí, ahora sí. En la diapositiva. www.healthmanaging.com. Ahí te venden aparatitos, es poner un dedo nada más y ya conoces la variabilidad del ritmo cardíaco, si está coherente o no está coherente. O te venden un software que lo pones en tu ordenador y la calculas midiéndote el pulso. Hacen negocio con todo. Pero bueno, el que lo quiera comprar, que lo compre. Para mí no es necesario. Para mí, cada uno sabe cuando está alterado o no está alterado. Cuando está caótico. ¿No? Realmente solamente hay que sentirse a uno mismo. Observarse. Y sí, pero observarte solo no, sentirte. Porque tenemos mucha gente que observa, pero poca gente que siente. Estamos muy desconectados. Es como que, como yo digo siempre, como que estamos divididos en cajitas. La cabeza en una cajita, el físico, el cuerpo en otra cajita y las emociones en otra cajita. Y cuando tú le preguntas a alguien en terapia, se ve muy frecuentemente, ¿cómo te encuentras? Me encuentro mal. ¿Cómo te sientes? Pues mal, pero bueno, mal, ¿qué quiere decir mal? Mal es que te duele algo, mal es que sientes una sensación de ahogo, mal que es mal. Y entonces como mucho te describen algún síntoma físico, ¿no? Como si pues presión en el pecho, el síntoma de ahogo o sensación de confusión, algo así, podemos decir más físico. Y de ahí a llevarlos a la emoción que está generando esa sensación física, a veces cuesta mucho trabajo porque estamos desconectados, tenemos la cabeza en una caja y el cuerpo en otra, como te digo, las emociones, todo separado, además cada uno en una esquina de la habitación para que no tengan mucha conexión y no tengamos mucho contacto con ello, ¿no? Porque claro, si yo siento mis emociones, sufro. Y como las emociones además son malas, porque la tristeza es malísima, estar deprimido es peor todavía, y estar pues angustiado o sentir soledad o cualquier otra emoción que nosotros estemos sintiendo en ese momento que no consideremos una emoción positiva, que están catalogadas como positivas, pues tenemos la tendencia a esconderlas, rechazarlas, reprimirlas y sobre todo no hablar de ellas. No, hacer fuerza para estar contento, ¿no? Exacto. Admitir que tenemos miedo, no, eso no, por favor. No. Voy a yo admitir que tengo miedo, eso es lo peor. Pues peor, no. Un hombre que llora, ¿cómo va a llorar un hombre? No, los hombres no lloran. Yo vengo de una familia italiana, si me veían llorar, me decían, los hombres no lloran. Sí, y es muy sano, muy liberador el hecho de llorar. Ahí se alcanza a ver, Yolanda, en la diapositiva una gráfica, una especie de gráfica, porque la que está, la mitad de esa gráfica, la mitad izquierda de la gráfica, sería un estado de incoherencia cardíaca. Y la otra sería un estado de coherencia cardíaca. Y eso te lo puede dar una aparatito. Pero no, bueno, si quieren comprarlo. Bueno, tenemos por aquí algunos comentarios y algunas preguntas del público.
Colocas la pantalla ya. Exacto. Adelante. Que hay una que plantea Angélica, el comentario que hemos hecho antes, que decíamos que la emoción positiva, la emoción negativa, y va dirigida, en este caso, va dirigida a mí. Y pregunta que entonces, esto que le decimos a los niños todo el tiempo, no llores, no grites, no estés triste, ¿es incorrecto? Y Ada, para cerrar un poquito la pregunta, dice, pero ¿cómo podemos enseñar a los niños a gestionar las emociones si nosotros mismos no sabemos? Pues es cierto, nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones. Nosotros lo que sabemos, hablamos en el genérico, no de nadie en concreto, porque hay de todo, evidentemente, es reprimir las emociones, que es a lo que estamos acostumbrados. Un niño cuando llora es porque siente tristeza, siente rabia, o siente impotencia, o siente cualquier otra emoción. Lo que hay que hacer en esos casos es hablar con ese niño y preguntarle qué está sintiendo, de manera que él aprenda, como mínimo, a identificar qué es lo que siente. Que está llorando, pero ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te genera esa emoción que te hace llorar? Porque primero vamos a buscar la situación y después le vamos a preguntar cómo se siente ante esa situación que ha generado, que ha desencadenado esa crisis de llanto o esa crisis de gritos o la emoción que sea en ese momento. ¿Y qué es lo que estás sintiendo? De manera que aprendan a identificar sus emociones. Esto es lo mejor que podemos hacer por ellos. Y reconocer su dolor. Cuando ellos tienen una emoción, estamos muy acostumbrados a minimizar porque nos parecen trivialidades lo que ellos sienten en ese instante, pero en realidad para ellos es muy grande. Es tan grande como que a ti te pueda pasar, no sé, que no puedes llegar a fin de mes, no tengas para pagar la cuota de la hipoteca o del alquiler, que no tengas para comer, que hayas tenido un problema, que te hayan echado el trabajo, no lo sé, alguna cosa así seria, grande, ¿no? Que uno, hablamos de cosas mundanas, no estamos hablando de temas más personales, ya más íntimos, ¿no? Como pueden ser, pues, rupturas de pareja o algo así. Pero ellos lo sienten con la misma intensidad y dentro de su mundo eso es lo más grande que hay. Yo hace poco, yo nací en Barcelona y estuve en Barcelona hasta los 9 años, 8 y medio, 9 años casi. Y después nos mudamos de población, nos fuimos a un pueblecito. Donde yo vivía, había unos jardines que eran, en aquel momento yo encontraba enormes, eran poco menos que una selva, y yo entraba dentro del jardín y yo me perdía dentro del jardín y prácticamente no sabía salir dentro de ese jardín. Y era pues como que había un escalón que bordeaba todo el jardín como una especie de asiento con una valla enorme y el escalón era enorme y todo era grandísimo y yo jugaba en esa plaza con esos jardines y las plantas y las palmeras eran tremendas. Bueno, han pasado los años, se supone que las plantas deberían de ser más grandes, que el jardín es el mismo. Y yo no había vuelto desde entonces a esos jardines, a esa plaza. Y este verano Luis me acompañó y estuvimos paseando por allí. Cuando vi los jardines me quedé realmente perpleja de ver que eran unos jardines pequeñitos, que ni muchísimo menos el recuerdo que yo tenía de esos jardines, con respecto al tamaño, que las palmeras eran palmeritas, no eran palmerones de estos grandes, palmeras de hilera, sino que eran palmeritas pequeñas. Y a mí aquello me parecía entonces una selva. Yo lo vivía así, para mí era así. Y tenía aquel recuerdo, pero nítido en mi mente. Cuando yo justo me quedé, y este es el jardín, la piedra era la misma, yo reconocí, la valla era la misma, no la habían cambiado. Quiero decir que no es que han remodelado los jardines y lo han hecho más pequeños. No, no, los jardines es el mismo. Pero mi percepción era distinta. Mi tamaño, yo supongo que también tenía que ver con esa percepción. Entonces me doy cuenta de que eso mismo que yo aplicaba a los jardines, entendí mucho más a los niños, que ya los entendía antes, pero ahora es como que he entendido mucho más esa diferencia de percepción de una situación. Para ellos es todo muy grande, viven en un mundo de adultos y lo que nos pasa a los adultos ya es inmenso en comparación con su situación. Pero para ellos lo que ellos están viviendo no deja de ser grande, aunque para nosotros en nuestra, ya vamos a decir, soberbia que adquirimos con los años, ¿no? Y esa cierta prepotencia hacia los más pequeños,
lo relativizamos y lo consideramos una niñedad y que no tiene ninguna importancia, pero para el niño es muy importante eso. Entonces hay que reconocer esa emoción del niño, hay que escucharlo, permitirlo que la exprese, que la saque de una forma constructiva. Podemos ofrecerles un cojín si tienen rabia y tienen una pataleta y decirles, vamos a sacar esa rabia, venga, yo también voy a hacerlo, estoy enfadado y le das al cojín. Y no me gusta sentirme así y me siento mal porque fulanito o menganito o lo que sea ha hecho esto y a mí me ha dado mucha rabia. Y una vez ya hemos descargado la emoción, le hemos dejado que desahogue, que saque todo eso para que eso no se quede dentro enquistado y después nos genere algo que vaya más allá, vamos a intentar que ese niño se coloque en el lugar de ese otro. Entonces, imagínate que eres pues tu amigo o el papá o la mamá o con quien sea, con quien haya tenido esa situación. ¿Y cómo te sientes tú siendo? Entonces, que tome el personaje, igual que si fuera una obra de teatro, y que intente tomar la perspectiva del papá. Y va a entender muchas cosas, y va a ver muchas cosas que desde ese lugar de niño no está pudiendo ver, no está siendo consciente de ello. Entonces, es una forma de ayudarlos, de enseñarlos, primero, a entender sus emociones, segundo, a gestionarlas, y tercero, a que sepan utilizarlas de forma, vamos a decir, positiva, de manera que saquen un aprendizaje, que les permita un crecimiento y no una castración, una frustración que es a lo que estamos acostumbrados habitualmente. Tienes unas cuantas preguntas, lo digo, pues las vais contestando. Sí, la más. A ver, Guiller dice, si para estar coherente necesitamos también lo social, dentro de esta matriz, justo lo que se pretende es la confusión y la disgregación. ¿Cómo hacemos para la coherencia social? ¿Esa para mí? Sí. Te tocó. Mira, siento retorno. Espero que no se grabe, pero siento. No sé si tienes algún. Ay. Yo creo que es cierto en una matrix donde predomina, no solamente predomina la problemática social, sino que de alguna manera fomenta la problemática social. Pero personalmente, te cuento mi experiencia, lo que yo hago es rodearme de amigos fundamentalmente en los cuales puedo confiar. Y amigos que de alguna manera comparten las mismas expectativas que yo tengo, los mismos temas de los que yo desarrollo. O sea, trato de rodearme, porque no todo el mundo es así. Si tú miras el bosque completo, por supuesto, pero dentro del bosque tú vas a encontrar sectores sociales que sean compatibles con lo que tú necesitas para la coherencia. Y vas a encontrar personas muy coherentes, vas a encontrar personas muy honestas, vas a encontrar personas que te van a ayudar lejos de perjudicar. Cuando en medio de ese grupo de personas por ahí tienes problemas con alguien, otro consejo que te puedo dar es no trates de cambiar a la otra persona. Cambia tú. Nadie puede cambiar a nadie. Solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por eso los terapeutas siempre dicen, nosotros somos facilitadores, que se cura la persona, la que te cura la persona. Lo mismo con tus amigos. No trates de cambiar a tus amigos. Cambia tú. Y rodéate de gente que tenga tus mismos intereses. Que los hay, las hay, se encuentran. Yo tengo una gran cantidad de amigos. Estoy orgulloso de mis amigos. Esa es la parte social. Eso está muy bien. Adriana
nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mis nietas sabiendo que su mamá les grita mucho? No quiero confundirlas, tienen 6 y 8 años. ¿Me miras a mí? ¿O Sí, para mí? es más terapéutica, ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es ahí a la mamá, no a las nietas. Las nietas van a vivir la consecuencia de la reacción de la mamá y van a ser coherentes, van a actuar en coherencia con la emoción de la mamá, porque en esas edades sobre todo están prácticamente dependiendo de ella. La mayor ya un poquito menos, pero la pequeña totalmente depende de su mamá todavía. Entonces hay que ver esa mamá por qué grita tanto, qué está sucediendo de esa mamá y tratar de trabajar con ellas más que con las niñas. Con las niñas podemos trabajar desde la emoción que ellas tienen, cómo se sienten cuando su mamá les grita y permitir que ellas expresen esa emoción, que ellas puedan desahogarse y que puedan decir cómo se están sintiendo en ese momento. Yo creo que así, sin entrar en terapia, es lo más coherente que te puedo no sé, recomendar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sobre todo trabajar y hablar con la mamá y ver qué le está sucediendo a esa mamá, porque cuando la mamá grita es por algo, no es gratis. Es por alguna situación, por alguna tensión, por algún problema. Jinete Blanco pregunta a Carlos. El entrelazamiento se da en la creación, en el vacío. ¿Existe algo similar? Supongo que sí, pues existe la unidad. ¿Sí? La respuesta es sí, el entrelazamiento se da a todo nivel. Lo que se discutía, la gran discusión, porque ya conté cómo salió esto del entrelazamiento. Fue una especie de trampa que quiso meter Einstein a la mecánica cuántica para demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta. Y resulta que ahí descubrieron que a nivel subatómico sí se da el entrelazamiento. Lo que pasa es que tenía tantas fisuras que no lo aceptaban. El año pasado, 2015, una universidad en Holanda, Delft, eh, pudo realizar con electrones dentro de diamantes, pudo realizar el entrelazamiento cuántico sin ningún tipo de fisura, o sea, indiscutible. Entonces, lo que se discutía es si estaba en toda la naturaleza. Que sucedía a nivel subatómico, sí, eso se sabía. Pero si estaba a todo nivel, se discutía. Pero luego que fue pasando el tiempo, como conté, se comprobó a nivel nanoscópico, se comprobó a nivel microscópico y a nivel del ADN también, que ya sería a nivel macroscópico, porque el ADN es una molécula grande, también está comprobado. Entonces la respuesta es sí, el entrelazamiento sucede en toda la naturaleza. Y cuando se le preguntó a Peter Garayev, ¿qué tienen que hacer una pareja, por ejemplo, que tiene problemas? O una pareja que quiere llegar a mejorar. Bueno, lo que contestó Garayev es que, porque se puede hacer, desarrollar una suprapersonalidad de tal manera que esa suprapersonalidad los una como una sola persona y va a llegar un momento que van a estar tan entrelazados que no van a necesitar ni siquiera hablar para comunicarse. Las palabras van a estar de más y se van a sentir a la distancia. Si se alejan, no importa la cantidad de kilómetros que se alejan, uno va a sentir si el otro está bien o está mal. O sea que a nivel del ADN, porque Garayev trabaja básicamente con ADN, está comprobado el entrelazamiento. La respuesta a tu pregunta sí, se da en todo el universo, en toda la naturaleza y a todo nivel. Siguiente pregunta es, Carlos, ¿qué diferencia hay entre el ego y las personalidades? El ego tiene muchas personalidades, no tiene una sola. En realidad tiene una colección de personalidades. ¿No? Tal vez tenga una predominante, que es la que más te identifica, pero por ahí tiene otras personalidades escondidas, que son hasta contrarias a la personalidad predominante, vamos a decir. Son todo creaciones del ego.
Cuando ya paso a nivel, salgo del ego y entro en mi conciencia circunscripta, que a su vez está conectada con la conciencia absoluta, de ahí todo mi ser se va poniendo en coherencia, todo mi ser se va equilibrando y esas personalidades, ¿nunca te pasó que le dijiste a una persona, esto no te lo conocía, ¿eh? Esto de ti no lo conocía? Bueno, esa es una de las personalidades del ego. Esa incoherencia egoica, la mejor manera para mí, la mejor manera de solucionar, yo creo que para todos, no para mí, es entrando en comunicación con tu conciencia circunscrita. Como lo hagas, como lo hagas. Si meditas, medita. Si te observas, te observas. Si haces música y eso es decir, con ejercicio, conozco gente que lo hace con ejercicio, como lo hagas. Pero ponte todos los días en comunicación con tu conciencia. Hay que tratar de dejar el ego. El ego tiene su, cuidado, el ego tiene su lugar, es la interfaz con esta realidad, y no todos los días aparecerías en un lugar distinto. Entonces también te volverías loco. El ego es lo que te mantiene en esta realidad, en esta manifestación. Entonces la interfaz con esta manifestación tiene su lugar, pero nada más, hasta ahí llega. Joan nos pregunta para Carlos, ¿para qué sirven las emociones si todo es un sueño? Los sueños son muy reales. Todo lo que provoque una experiencia a tu conciencia circunscrita es real. Cuando yo digo que la materia no existe, no quiere decir que la materia sea irreal, porque esa manifestación que se llama materia provoca una experiencia en mi conciencia. Conozco gente que les ha cambiado la vida un sueño lúcido, muy potente, con un mensaje muy poderoso, y les ha cambiado la vida. El sueño onírico es muy real, aunque después te despiertes y desaparezca. Y si toda esta vida es sueño, es un sueño muy real, porque produce experiencias en lo que sí existe, que es la conciencia. Así que no confundas nunca la no existencia con la irrealidad. Alucinar es real, soñar es real, imaginar es real. Todo eso es real porque produce una experiencia a tu conciencia. Luego hay un comentario y la última pregunta. El comentario es de Adriana López. ¿Lo quieres leer tú, Yolanda? Aunque yo no he tenido formación, todas las cosas que en diferentes vídeos que ustedes han hecho, he llegado a transformar mi vida. Toda esa información es real. Solo hay que cambiar la estructura mental al fin. Pues nos alegramos mucho de que así sea y de que nos ayude en alguna medida el trabajo que hacemos, ¿no? Y la aportación que cada uno desde nuestra posibilidad podemos hacer. Y última pregunta, María Guzmán. Pregunta, ¿cómo controlar la ira y el coraje e ira si son instantáneos? ¿Qué hacer si te das cuenta de que ya reaccionaste y te heriste? Y heriste a la persona. Y heriste a la persona. Sí, la reacción es bastante automática, pero eso es cuando vivimos en piloto automático. Tú te vas a dar cuenta que a medida que restablezcas la comunicación, ese es el tema de esta serie, restablezcas la comunicación con tu conciencia, cada vez vas a tener menos, vas a vivir menos en piloto automático y vas a tener que reaccionar menos. Pero si ya reaccionaste, ya metiste la pata, tú siempre tienes la posibilidad de ir y pedir perdón. El perdón es mágico. Y una vez que pides perdón, a la persona tal vez no le importa, pero a ti sí te importa. Es decir, el perdón te hace bien a ti más que a la persona. Así que si ya reaccionaste y ya te peleaste con alguien, tienes que hacer planes de ir y pedir perdón
porque si no vas a generar emociones incoherentes en ti. Vas a tener que hacer fuerza para estar contento y no vas a estar contento porque vas a tener esa carga encima. Así que haz planes para ir y pedir perdón. Estoy de acuerdo contigo. Una vez has metido la pata y ya te has dado cuenta que realmente ya has herido a alguien o has hecho algo de lo que te arrepientes, exprésalo. Si te estás arrepintiendo, dilo. Igual que has expresado esa emoción de ira o de rabia contra esa persona, expresar esa otra emoción de arrepentimiento y de tristeza o pesar por aquello que has hecho y que sientes que esa persona no se lo merecía. Entonces, como dice Carlos, sobre todo a ti te va a hacer bien y el otro ya hará lo que tenga que hacer con lo que tú le estés diciendo, pero como mínimo eh, algo de alivio le va a generar de algún modo, ¿no? Y saber que no es cosa suya, sino que es un estado en el que por algo en ese momento has conectado tú y te ha generado esa explosión de rabia o de ira incontrolada. Incluso si una persona te dice, no te acepto el perdón, no acepto esa disculpa, no importa, no importa, para ti ya está. Es decir, tú ya te liberaste de eso, aunque no te acepten el perdón. Eso es un problema ya de la persona, no es un problema tuyo. ¿Ok? Ahora esa persona que dice, a mí la gente no me interesa, y lo que pueda sentir o lo que le hice fue una reacción y ya, y no me interesa. Todos somos uno. En el fondo todos somos uno. No tan en el fondo. Así que siempre es mejor ir y pedir perdón, aunque no te lo acepten. Y si te lo aceptan, mejor. Sí, totalmente cierto. Luego ya cada uno con sus emociones, con lo que le quede al otro de incoherencia ya se lo gestionará él, pero tú por tu parte ya has hecho lo que sentías y eso es lo que cuenta, ¿no? Y desde ahí ya gestionamos ese todos somos uno. Pero primero hay que ser coherente con lo que pienso, con lo que siento, si no estamos haciendo lo mismo que si reprimimos el miedo u otra emoción cualquiera. Generar incoherencia. Pues hemos llegado al final del vídeo. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido a través del chat, también a través de los siguientes meses, a través de todos los canales de Caja de Pandora y del canal de Carlos Delfino, de Libre Conciencia. Y nada, muchas gracias, señor Carlos, por estar con nosotros otra vez más. Un placer, un honor, como siempre, estar con dos profesionales. Primero con dos amigos y segundo con dos profesionales que respeto mucho. Un placer y un honor y además estar con tu audiencia. Excelente las preguntas todas, ojalá siempre ha sido así. A los cuales les mando un gran abrazo, muy cariñoso de aquí desde México. Y será hasta la próxima. Pues yo nuevamente darte las gracias, igual que Luis, y a todos vosotros, a ti por tu conocimiento y por tu tiempo, y a todos vosotros por estar ahí, por apoyarnos, por el cariño y por vuestra participación. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Muy bien, Carlos, antes de despedirnos, ¿cuáles son tus siguientes programas? Para recordárselo a la gente. Mañana a 19 horas es la clase 11 del curso de Filosofía Cuántica por el canal Libre Conciencia. Y el viernes, teóricamente era lo del sitio, pero ahora me entró un mensaje que no sé si va a haber algún cambio, pero van a estar informados. No se preocupen. 19 horas, hora España, ¿verdad? Sí, 19 horas España, que son las 12 horas de aquí, de México, y son las 15 horas de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Ahora Brasil y Argentina están con la misma hora. Muy bien. Y Yolanda, el día 2 de abril tú tienes un taller. El día 2 de abril tenemos un taller junto con Sergio Ramos de los tiempos cuánticos para sanar esas trabas que nos están influyendo de otros tiempos en los que hemos estado en contacto alguna vez durante nuestra vida y que no permiten generar o manifestar esa realidad que nosotros queremos. Y capaz que sería bueno recordar que ahora va a ser miércoles por medio, o sea, cada 15 días. Cada 15 días.
O sea, un miércoles sí, un miércoles no. Un miércoles Nos encontraremos con Carlos cada 15 días los miércoles. Los miércoles a las 6 de la tarde, hora de España. Y no sé decir las horas de América. Tengo que poner una chuleta porque no me acuerdo. 11 de la mañana México, 14 horas de América, Sudamérica. Muy bien. Pues familia, nos vemos en el siguiente videoprograma. Ya sabéis, a continuación tenéis otro videoprograma en Pandora Televisión, que lo hace nuestro amigo Iván. Y luego a las 9 de la noche me volvéis a encontrar a mí con Sola Insa. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta luego. pronto. Adiós.